En las vastas y coloridas tierras de Filipinas, un país que se distingue por su riqueza cultural y su historia fascinante, existen fenómenos sociales que revelan las complejidades y contradicciones de una sociedad en constante cambio. Uno de los aspectos que más llaman la atención, y que resulta profundamente impactante, es la existencia de una práctica que, en muchos casos, puede parecer una paradoja: la compraventa de esposas por sumas que, en términos económicos, son relativamente modestas, llegando incluso a ser comparadas con el costo de un teléfono móvil. Esta realidad inquieta y despierta reflexiones sobre cómo, en ciertos contextos, la dignidad humana puede verse reducida a una mera mercancía en busca de una oportunidad para escapar de la pobreza o de las circunstancias adversas. Filipinas, reconocida como uno de los mayores exportadores de novias en Asia, ha sido durante décadas un punto de referencia en un fenómeno que ha generado tanto controversia como debate. Se trata de la tendencia de muchas mujeres de esta nación que, mediante intermediarios, ingresan en matrimonios con extranjeros. Estas llamadas novias por correspondencia, un término que evoca una época en la que las cartas eran el principal medio de comunicación, han sido durante mucho tiempo una fuente de polémica y cuestionamientos éticos. En sus inicios, estos matrimonios solían ser acuerdos concertados por las propias familias, con la esperanza de mejorar su situación económica. La práctica, que en un principio parecía limitada a ciertos círculos, se ha expandido de manera exponencial en los últimos 100 años, evolucionando hasta convertirse en un fenómeno internacional. Actualmente, las agencias matrimoniales operan en múltiples países, facilitando encuentros entre hombres occidentales y mujeres filipinas a través de diversos medios: anuncios en periódicos, revistas de moda, cartas escritas a mano y, sobre todo, plataformas digitales. La llegada de Internet ha revolucionado esta dinámica, permitiendo que hombres y mujeres se contacten directamente, compartan perfiles, organicen encuentros y planifiquen reuniones con mayor facilidad y rapidez. La mayoría de los clientes de estos servicios son hombres de mediana edad provenientes de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia y naciones de Europa Occidental, quienes buscan una compañera para compartir su vida. Por su parte, muchas de las mujeres que participan en estas relaciones provienen de sectores pobres, principalmente de áreas rurales donde el desempleo y la falta de oportunidades son la norma. Para ellas, el matrimonio con un extranjero representa una vía de escape a la pobreza y una esperanza de estabilidad económica. Según datos publicados en la revista Acon Law Review en el año 2009 y recopilados por Roxanne Sims, cada año unos 300.000 a 500.000 filipinas dejan su país con la intención de contraer matrimonio en el extranjero. La mayoría de estas jóvenes provienen de zonas rurales, donde la falta de empleo y las condiciones de vida precarias las empujan a buscar una salida. La promesa de un futuro mejor, con un esposo que pueda brindar seguridad y la posibilidad de salir de la pobreza, resulta sumamente atractiva en contextos donde las oportunidades son escasas. Los intermediarios, expertos en aprovechar estos sueños, ofrecen un tipo de transacción que, en apariencia, no se limita a un simple pago, sino que se asemeja a una oportunidad de conocer, elegir y formalizar un matrimonio con quienes desesperadamente desean abandonar su realidad actual. El costo de estos servicios varía, y en Estados Unidos, por ejemplo, una agencia puede solicitar entre $500 y $5.000 por facilitar un contacto, organizar viajes románticos a Filipinas y brindar asistencia en la obtención de visas de prometida. Las mujeres, por su parte, se anuncian en sitios web y catálogos en línea, describiéndose como amas de casa obedientes, sumisas y buenas, creando así una imagen ideal y artificial que resulta atractiva para los hombres occidentales. Sin embargo, esta representación no siempre refleja la realidad. Las agencias internacionales, en la mayoría de los casos, parecen centrarse en proteger los intereses de los hombres, convirtiendo a las mujeres en productos y a los clientes masculinos en personas especiales, dignas de cuidado y atención. Este sistema, que en su esencia busca facilitar relaciones y matrimonios internacionales, oculta en muchas ocasiones un precio más alto del que se paga en efectivo. La verdadera carga recae sobre las propias mujeres, quienes, en la mayoría de los casos, enfrentan tiempos de citas breves y condiciones que no siempre garantizan su bienestar. La mayor problemática radica en los costos ocultos, en las dificultades y en el riesgo que asumen las mujeres,
muchas de las cuales ven en esta estrategia una vía desesperada para escapar de la pobreza y las circunstancias adversas en las que viven, aun cuando ello implique poner en juego su dignidad y su integridad. A menudo, los matrimonios concertados a través de intermediarios representan un riesgo latente para las mujeres, pues con frecuencia se convierten en escenarios de violencia física, aislamiento social profundo y situaciones de vulnerabilidad extremas. Diversas investigaciones realizadas en Estados Unidos, Canadá y Taiwán revelan que muchas de estas mujeres migrantes desconocen las leyes locales que las protegen, y en muchos casos, dependen completamente de sus maridos, quienes controlan sus recursos económicos y su apoyo en momentos de crisis. La falta de información y respaldo las deja en una posición de total indefensión, incrementando su vulnerabilidad ante abusos y explotación. Casos emblemáticos, como la trágica historia de Susan Blackwell, una mujer filipina que fue asesinada a tiros por su esposo en un edificio de Seattle en 1995, han puesto en evidencia la gravedad del problema. Este suceso, que conmocionó a la opinión pública, sirvió para llamar la atención de las autoridades estadounidenses sobre la urgencia de abordar esta problemática, que en Filipinas había sido reconocida ya en 1990 con la promulgación de la Ley de la República número 695. Dicha legislación prohíbe estrictamente la mediación matrimonial con extranjeros, especialmente por correo, internet o a través de agencias que, en ocasiones, eluden la ley abriendo oficinas en países vecinos o disfrazándose de programas turísticos y culturales para facilitar estos matrimonios. Sin embargo, la realidad en la frontera sigue siendo compleja. La policía local, por su parte, permanece débil y con recursos insuficientes, lo que dificulta cualquier intento de control efectivo. Como resultado, millones de mujeres filipinas se ven atrapadas en un mercado matrimonial de carácter transnacional, donde su valor se evalúa muy por debajo del precio que realmente corresponde a una vida humana. La percepción que se tiene de ellas, en muchos casos, se reduce a un objeto de interés económico más que a seres humanos con derechos y dignidad. Tras analizar este escenario, es importante que el primer pensamiento de quien escucha no sea el de comprar una esposa sin amor, sino el de comprender y empatizar con esas mujeres filipinas que, en busca de un mejor futuro, terminan en situaciones de explotación y vulnerabilidad. La esperanza es que, con información y conciencia, se puedan generar cambios reales. El país, por su parte, presenta una realidad aún más compleja y contradictoria. En el corazón de su capital bulliciosa y saturada, se encuentra un barrio marginal que contrasta fuertemente con la imagen de paraíso que muchos tienen de Filipinas. La ciudad de Manila, con una población aproximada de 23 millones de habitantes, alberga en sus entrañas un solo por ciento viviendo en condiciones severas de pobreza. Bajo los pasos elevados y en los callejones más oscuros, más de 200.000 familias, es decir, aproximadamente 850.000 personas, luchan día a día contra la pobreza, la contaminación y la escasez de servicios básicos. Una simple tormenta de media hora puede inundar las calles de agua estancada y profunda, trayendo consigo enfermedades y, en ocasiones, provocando deslizamientos de tierra que amenazan la vida de quienes habitan esas zonas. En verano, las temperaturas alcanzan entre 36 y 38 grados Celsius, con una humedad que ronda el 80%, haciendo que el aire sea casi insoportable y dificultando aún más la supervivencia en estos espacios. La falta de agua potable purificada, el suministro eléctrico intermitente y el costo elevado de la electricidad, que puede ser casi el doble que en áreas más urbanizadas, agravan la situación. Las calles, estrechas, húmedas y llenas de basura, albergan a más de 2.600 habitantes por milla cuadrada, una densidad 5 veces superior al promedio de Manila. La gente sobrevive con trabajos precarios y mal pagados, en su mayoría a tiempo parcial, en empleos donde los guardias de seguridad ganan entre 500 y 600 pesos diarios, es decir, aproximadamente entre 8 y 10 dólares, mientras que otros trabajadores en el mercado apenas alcanzan los 8.000 pesos al mes, unos 140 dólares. A pesar de las duras condiciones, en medio de la adversidad, aún leite el espíritu de resistencia y esperanza. Las familias comparten donaciones de arroz, los niños ríen y juegan, demostrando que la energía y la fuerza de voluntad permanecen intactas. Sin embargo, estas comunidades deben enfrentarse no solo a enfermedades y desastres naturales,
sino también a una política de reasentamiento rígida y a una realidad que parece estar diseñada para perpetuar su situación de vulnerabilidad, en una lucha constante por la supervivencia en un entorno que parece olvidar sus derechos fundamentales. El plan del gobierno para eliminar paulatinamente la explotación de los antiguos yipnis, esos símbolos culturales que, al mismo tiempo, representan un legado de tradición y un problema medioambiental, ha suscitado una profunda reflexión en la sociedad. Estos vehículos, que durante décadas han sido el alma del transporte urbano en muchas ciudades, están siendo reemplazados por modelos más modernos y menos contaminantes, en un esfuerzo por reducir la enorme huella ecológica que generan. La situación es aún más apremiante cuando se considera que más de 60% de los automóviles en circulación aún funcionan con motores diésel obsoletos, cuya eficiencia y limpieza dejan mucho que desear. La presión para cambiar estos viejos vehículos no solo es una cuestión de salud pública, sino también un acto de responsabilidad ante el deterioro del medio ambiente y el futuro del planeta. Este proceso de transformación revela, además, una brecha profunda entre la riqueza y la pobreza que caracteriza a muchas ciudades. Mientras algunos disfrutan de los avances tecnológicos y de la modernización, otros enfrentan las dificultades de mantener sus modos de vida tradicionales, sumidos en la pobreza y en la lucha diaria por sobrevivir. Sin embargo, en medio de estas desigualdades, también aflora una solidaridad humana que une a las comunidades en su esfuerzo por adaptarse y resistir los cambios. La historia de estas ciudades y sus habitantes se escribe en estadísticas que, en ocasiones, parecen trascender los límites de lo numérico, reflejando sentimientos, esperanzas y desafíos que solo el corazón puede comprender plenamente. Con una mirada puesta en el mañana, la esperanza brilla en los ojos de quienes aún creen en un futuro mejor. A pesar de las dificultades, existe un corazón lleno de esperanza que mantiene vivo el deseo de un porvenir en el que la tradición y la innovación puedan coexistir en armonía. Y así, el relato nos lleva hacia un pequeño pueblo donde la vida y la muerte comparten un mismo espacio, un lugar donde los vivos honran a los que ya no están, en un acto de memoria y respeto que trasciende el tiempo. Antes de adentrarnos en esa historia, tómate un momento para detenerte. Respira profundo y concédele 5 segundos a la pausa, para reflexionar y apreciar la belleza de lo que está por venir. Continúa, con la mente abierta, con ese espíritu de curiosidad y respeto por las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces. Este relato especial nos invita a conocer un mundo donde la muerte no es un final, sino una parte integral del ciclo de la vida. Un espacio donde los rituales ancestrales aún permanecen vivos en formas sorprendentes. En las remotas montañas del norte de Filipinas, en la provincia de la pequeña ciudad de Sagada, se encuentra un enclave de paz y misterio. Rodeada de niebla y protegida por la escarpada geografía, esta comunidad ha conservado durante siglos una de las tradiciones funerarias más singulares y enigmáticas del mundo. Aquí, los ataúdes no descansan en cementerios convencionales, sino que cuelgan suspendidos de los acantilados o reposan en el interior de oscuras cavernas, en un acto reverente que refleja su profunda fe y su visión del más allá. El pueblo Kankeinaay, que ha vivido en armonía con el bosque y la montaña por generaciones, ha desarrollado una forma particular de honrar a sus muertos. En lugar de enterrar a sus seres queridos en la tierra, optaron por colocar sus cuerpos en ataúdes de madera, que luego son colgados en los riscos o colocados en cavidades profundas. La razón de esta práctica radica en una creencia espiritual. Cuanto más cerca esté el difunto del cielo, más ligera será su alma y más fácilmente podrá ascender hacia sus antepasados y deidades. Es un acto de fe que busca facilitar la transición del espíritu, asegurando su ascenso hacia el reino celestial. Desde un punto de vista práctico, esta costumbre también cumple una función protectora. Al situar los ataúdes en lugares elevados y protegidos de la naturaleza, se previenen posibles daños causados por animales o inundaciones, asegurando que los restos permanezcan intactos durante mucho tiempo. No obstante, la imagen de estos ataúdes, de tamaño sorprendentemente pequeño y en forma casi embrionaria, cautiva a quienes los contemplan. La forma en que los cuerpos son colocados, en posturas torcidas y en un estado que remite al retorno a la fuente primordial de la vida, simboliza esa unión con el ciclo natural, esa vuelta a la esencia de la existencia. Hoy en día, estas prácticas tradicionales son cada vez más escasas, y su observancia ha quedado en el pasado,
relegada a las huellas del tiempo y a las memorias de quienes aún las recuerdan. Sin embargo, los restos de aquellos rituales permanecen en los acantilados y cavernas. Un sonido estridente y punzante, o incluso un destello de luz demasiado brillante, pueden provocar en estos seres una reacción de estrés extremo, casi mortal. Por ello, en lugares protegidos como la Reserva Natural Dolgopiatov, en la isla de Bohol, en Filipinas, se requiere un silencio absoluto y una estricta observancia de las normas. Está terminantemente prohibido el uso de flashes durante la fotografía, para evitar perturbar la tranquilidad de la fauna que allí habita. Sorprendentemente, estos pequeños animales, los tarseros, tienen la capacidad de girar la cabeza casi 180 grados, de manera similar a los búhos, logrando así una visión nocturna asombrosa. Son cazadores sumamente hábiles y adaptados a su entorno, con sentidos agudizados que les permiten sobrevivir en un hábitat lleno de peligros y de misterios. Los insectos, que muchas veces pasan desapercibidos, cumplen una función fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, la rápida desaparición de los bosques en Filipinas, causada principalmente por la deforestación masiva y la expansión urbana, está poniendo en peligro a estas criaturas tan esenciales. La pérdida de su hábitat natural amenaza con extinguir muchas especies y alterar la delicada red de relaciones ecológicas que sustentan la vida en estas tierras. A pesar de estos desafíos, todavía existe esperanza. Gracias a los programas de conservación ambiental y a la creciente conciencia social, cada vez más personas muestran un respeto profundo por estas criaturas frágiles y vitales. Al encontrarlos en la oscuridad, con sus ojos redondos y atentos, se comprende que no se trata solo de animales, sino de componentes irreemplazables del patrimonio natural filipino. La protección de su existencia representa también la preservación de la riqueza biológica que hace única a Filipinas en el mundo. En otro rincón del archipiélago, los cementerios en Filipinas han adquirido un carácter muy particular. No son solo lugares de descanso eterno, sino también hogares temporales para miles de vivos, formando comunidades que parecen pueblos fantasmas en medio de las ciudades. En el cementerio del norte de Manila, que ocupa aproximadamente 54 hectáreas, en tiempos pasados residían más de 800 familias. Allí, entre millones de tumbas, se han construido viviendas improvisadas con lápidas de piedra y mausoleos que, con el paso del tiempo, se han convertido en estrechos apartamentos. Los senderos entre las sepulturas, cubiertos de tierra y ladrillos, sirven también como caminos de tránsito y comercio. Además, este espacio funesto se ha transformado en un bullicioso centro comercial, donde vendedores ambulantes ofrecen agua de coco, café, papas fritas, donas y pequeños jardines de infancia improvisados. Especialmente en el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, las familias acuden en masa para honrar a sus seres queridos, llenando el cementerio de vida y color. Muchos residentes que allí habitan trabajan como guías informales, narrando historias sobre personajes históricos enterrados en el lugar o leyendas locales, ganando así un sustento adicional. Algunos cuidan tumbas específicas, ofreciendo sus servicios a los visitantes. A pesar de las limitaciones en espacio, las condiciones de contaminación y el cuestionable estado legal de estas comunidades, han logrado crear un sistema de apoyo mutuo que ha convertido a este cementerio en un espacio donde la vida y la muerte conviven en una relación sorprendentemente humana. En esta comunidad, la existencia de ambos aspectos se entrelaza de manera que refleja una forma de convivencia llena de sentido, en la que la muerte no es un final, sino una parte más del ciclo vital, aceptada y respetada por sus habitantes. En Filipinas, el número de islas alcanza las 7.641, una cifra que puede parecer increíble, casi igual a la cantidad de comunidades humanas que habitan estas tierras. Este dato, oficial y actualizado en 2017 tras un extenso estudio geográfico realizado por la Dirección Nacional de Cartografía y Recursos de Información, revela la vastedad y diversidad del archipiélago. Desde la isla de Luzón, la más grande y que alberga a la capital del país, Manila, hasta la isla de Mindanao, en el sur, con sus llanuras fértiles y comunidades musulmanas indígenas, Filipinas se presenta como un microcosmos del sudeste asiático. En el centro del archipiélago se encuentra la región de las Visayas, corazón del turismo nacional, donde se destacan destinos como Boracay, conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, consideradas entre las más hermosas del mundo.
Aquí también se encuentran sitios históricos como el Isbu, un centro comercial que data del siglo XV, reflejo del legado colonial, y la historia de cada isla en Filipinas representa un capítulo único en la vasta y compleja narrativa de su historia. Una historia que se teje con hilos de diversidad, donde cada rincón revela un tono distinto, un mosaico de pueblos, lenguas, creencias y ecosistemas que conforman un país en constante movimiento y transformación. La riqueza de Filipinas, desde el punto de vista geográfico, ha sido reconocida por instituciones como National Geographic, que la sitúan entre las naciones con mayor biodiversidad en el planeta, especialmente en sus arrecifes de coral y aguas costeras. La ubicación estratégica del archipiélago, en el corazón del Triángulo de Coral, hace que más del 75% de todas las especies de corales conocidas en el mundo encuentren en estas aguas su hábitat natural. Con una superficie de más de 36.000 kilómetros cuadrados de arrecifes y cientos de islas que apenas han sido exploradas, Filipinas alberga especies de peces que son verdaderamente raras y únicas en su género. Este país, por tanto, se presenta como un paraíso turístico de incalculable valor, además de ser un tesoro ecológico que demanda una protección rigurosa y consciente. Sin embargo, en su vastedad, las 7.641 islas habitadas representan solo una pequeña fracción del total, ya que aproximadamente 2.000 de ellas están pobladas por comunidades pequeñas y dispersas. El resto continúa siendo un territorio sin nombre en los mapas, un espacio donde la naturaleza permanece intacta, preservada en su estado original. Estas islas, aún sin explorar completamente, representan sueños de investigadores y oportunidades valiosas para el turismo sostenible y la ciencia moderna. En el siglo XXI, constituyen un escenario ideal para la investigación y la conservación, un santuario de biodiversidad que aún guarda secretos por descubrir. No obstante, la magnitud de este archipiélago también presenta desafíos considerables. La gestión de un territorio tan extenso requiere esfuerzos coordinados para gobernar con eficacia, proteger la soberanía y reducir los riesgos asociados a desastres naturales. La vulnerabilidad del país ante el cambio climático es significativa. El aumento del nivel del mar, las tormentas tropicales y la erosión de las costas amenazan con destruir pequeñas islas y desplazar comunidades enteras que dependen de la pesca y de un modo de vida que se desvanece ante la fuerza implacable de la naturaleza. La pérdida de tierras y recursos ha puesto en jaque a muchas comunidades costeras, que enfrentan ahora la amenaza de desplazamiento y desaparición. A pesar de estos desafíos, la posición geoestratégica de Filipinas, situada entre el Mar de China Meridional y el Océano Pacífico, continúa convirtiéndola en un centro neurálgico en la región de Asia y el Pacífico. Es, sin duda, una encrucijada cultural donde convergen influencias españolas, estadounidenses, chinas y musulmanas, formando una identidad multilámina que se enriquece con más de 175 lenguas y dialectos indígenas. Cada isla, grande o pequeña, se integra en un mosaico vibrante que refleja la diversidad y la riqueza de la nación, un lugar donde cada paso puede desvelar lo desconocido, donde la historia y la naturaleza se entrelazan en una danza eterna. Este territorio, por tanto, no es solo un archipiélago tropical, sino una joya ecológica de incalculable valor. Es un microcosmos de vida, donde especies endémicas y raras superan en número a muchas naciones enteras. Según el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, y Conservation International, Filipinas figura entre los 17 países megadiversos del mundo, un club exclusivo que alberga al menos 5.000 especies de plantas vasculares y presenta un nivel de endemismo especialmente alto. La vasta extensión de más de 7.600 islas acoge una amplia variedad de ecosistemas, desde arrecifes de coral y bosques tropicales primarios, hasta volcanes activos y cuevas de piedra caliza. En estos hábitats, habitan más de 52.000 especies, casi la mitad de las cuales son endémicas, es decir, exclusivas de este rincón del planeta, lo que subraya aún más su importancia como refugio de vida salvaje única en su especie. Desde tiempos inmemoriales, las islas filipinas han sido un mosaico de belleza y diversidad natural, un refugio único donde la vida se manifiesta en formas sorprendentes y en un equilibrio que parece frágil ante las amenazas que la acechan. Un estudio publicado en el año 2020 en la revista Frontiers de Biogeografía reveló que, entre las muchas islas que conforman el archipiélago, solo en Luzón, la más grande de todas,
se encuentra una concentración significativa de especies endémicas de aves y mamíferos. La riqueza biológica de esta isla, con su vasto territorio, la convierte en un enclave privilegiado donde la evolución ha desarrollado especies que no existen en ningún otro rincón del planeta. En la isla de Mindoro, los bosques tropicales, que aún conservan su esplendor, han sido protegidos, en parte, por esfuerzos de conservación que buscan preservar ecosistemas vitales. Allí habitan criaturas tan raras como el tamarao, un búfalo enano de características únicas, cuyo número de individuos se calcula en apenas varios cientos. La protección de estos espacios naturales es una tarea difícil, pero crucial, para mantener la biodiversidad que aún perdura en estas tierras. En las profundidades del mar filipino, la belleza no se limita a la superficie. Dentro del Triángulo de Coral, considerado un centro mundial de biodiversidad marina, se encuentran más del 75% de todos los corales constructores de arrecifes y más de 2.000 especies de peces. Los arrecifes de Tubataha, que forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ejemplifican la grandeza de este mundo submarino, un universo de vida que parece casi intacto a simple vista. Sin embargo, la biodiversidad que se despliega en estos arrecifes no es solo cuestión de números o de especies, sino que ha sido moldeada por procesos de aislamiento y una historia evolutiva única, que durante millones de años ha permitido que muchas especies desarrollen características exclusivas, adaptándose a condiciones específicas en estos entornos aislados. La formación de estas especies se ha visto favorecida por la existencia de más de 7.000 islas dispersas por vastos mares, un escenario que ha brindado oportunidades a muchas de ellas para evolucionar de forma independiente, sin contacto frecuente con otras poblaciones. Entre estos ejemplares singulares se encuentra el tarsero, un diminuto primate con ojos desproporcionadamente grandes, cuyo hábitat se restringe a lugares como Bohol y algunas otras regiones, donde la protección y la conservación aún mantienen viva su existencia. No obstante, este paraíso de biodiversidad está gravemente amenazado. El Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que Filipinas presenta una de las tasas de deforestación más aceleradas de toda Asia. En tan solo un siglo, aproximadamente el 97% de sus bosques primarios ha desaparecido, arrasados por la actividad humana. La caza furtiva, la tala ilegal, la expansión de las tierras agrícolas y el cambio climático son las principales fuerzas que empujan a muchas especies endémicas hacia la extinción, poniendo en riesgo no solo su supervivencia, sino también la salud de los ecosistemas que sustentan a millones de personas. Los arrecifes de coral, tan sensibles a las fluctuaciones de temperatura, están sufriendo los efectos del calentamiento global, experimentando fenómenos de blanqueamiento masivo que amenazan con destruir estos frágiles entornos marinos. La globalización y el aumento de las temperaturas en los océanos han acelerado esta destrucción, poniendo en jaque la estabilidad de un ecosistema que, aunque pequeño en escala, es fundamental para la vida en la Tierra. ¿Alguna vez has visitado Filipinas y has quedado maravillado con su naturaleza? Compartir tus experiencias puede inspirar a otros a valorar y proteger estos milagros de la naturaleza. La riqueza que alberga este archipiélago no solo radica en sus números, sino en la complejidad de sus historias evolutivas y en la fragilidad de su equilibrio ecológico, que requiere de nuestra atención y compromiso. Cuando se habla de desastres naturales, Filipinas no es simplemente un país que enfrenta tensiones, sino que se ha convertido en un verdadero supermercado de catástrofes, donde la naturaleza parece ofrecer todos sus elementos destructivos en un solo lugar. La ubicación del país, en el anillo de fuego del Pacífico, lo expone a una serie constante de amenazas geológicas y climáticas. Desde los terremotos y las erupciones volcánicas hasta los tifones que azotan sus costas, la frecuencia y la intensidad de estos eventos parecen incrementarse con el tiempo. Cada año, Filipinas experimenta en promedio unos 20 tifones, algunos de una furia tan devastadora que dejan huellas imborrables en su tierra y en su gente. Millones de habitantes de Filipinas han tenido que abandonar sus hogares en medio de una desesperada evacuación, dejando tras de sí escenas desgarradoras de pueblos arrasados y rostros llenos de angustia y temor. Las imágenes que quedan grabadas en la memoria muestran comunidades enteras devastadas, con calles cubiertas de escombros y familias que, en medio del caos, claman por protección. Los supervivientes, aún atormentados por la magnitud de la destrucción, continúan enfrentando un mundo que parece ponerlos a prueba en cada momento,
sumidos en una lucha constante por reconstruir sus vidas. Sin embargo, en este archipiélago, el peligro no se limita exclusivamente a las tormentas o a la furia de los fenómenos atmosféricos. El riesgo geológico se extiende mucho más allá, abarcando la Tierra misma. Filipinas se encuentra situada en el cruce de varias placas tectónicas, en particular en la zona donde la placa euroasiática y la placa filipina se encuentran, generando una actividad sísmica que resulta casi constante. En promedio, cada año se registran unas 817 sacudidas de tierra de magnitud 4 o superior en un radio de 300 kilómetros, lo cual equivale a aproximadamente una cada 10 horas. A estas sacudidas le siguen eventos más intensos. Terremotos de magnitud 6 ocurren aproximadamente una vez cada 15 meses, y aquellos de magnitud 7 o mayores se presentan cerca de una vez cada 3 años. La fuerza de estos movimientos telúricos es capaz de destruir viviendas, agrietar carreteras y provocar avalanchas mortales que ponen en peligro la vida de millones de personas. Además, la actividad volcánica en el país es igualmente intensa, con más de 300 volcanes distribuidos en las islas, de los cuales 24 permanecen en actividad constante. El volcán Taal, la segunda mayor fuente de erupciones en el archipiélago, junto con el volcán Cannon, entraron en erupción simultáneamente el 13 de mayo del año 2025, lanzando columnas de ceniza que se elevaron hasta 4,5 kilómetros en el cielo. Cada una de esas erupciones desata un caos profundo. Pueblos cubiertos de cenizas y arroyos de lava que amenazan con precipitarse rápidamente por las laderas escarpadas. Desde los temblores que sacuden la tierra hasta las nubes de ceniza que bloquean el cielo, Filipinas se revela como una prueba constante de la fuerza indomable y a menudo imprevisible de la naturaleza. En medio de estas catástrofes, existe una práctica profundamente arraigada en la cultura filipina llamada penitencia, que se manifiesta en rituales de autoflagelación realizados cada año durante la Semana Santa en diversas regiones del país, desde Pampanga y Laguna hasta el corazón mismo de Manila. Las calles se llenan de sonidos perturbadores, donde los gritos de dolor se mezclan con oraciones silenciosas, formando una escena que trasciende la simple expresión artística para convertirse en una manifestación de fe extrema. Lo que ocurre allí no es una simple representación teatral, sino una penitencia auténtica, una de las formas más extremas y controvertidas de expresión religiosa practicada en Filipinas. Bajo el ardiente sol, grupos de participantes, en su mayoría hombres, caminan descalzos por el suelo caliente, con rostros cubiertos y bambú en las manos, sujetando látigos que golpean sus cuerpos con un ritmo constante. Los golpes dejan marcas visibles en la piel, y algunos incluso arrastran pesadas cruces de madera por las calles, mientras otros experimentan la crucifixión en su forma más literal. Se clavan clavos en manos y piernas, recreando el sufrimiento de Jesucristo en un acto que es tanto de devoción como de sacrificio extremo. Pero, ¿por qué aceptar voluntariamente este sufrimiento? ¿Qué sentido tiene someterse a tal dolor? Para muchos, la creencia es que el dolor físico purifica el alma, que a través del sufrimiento se logra una especie de redención, un acto de arrepentimiento profundo, una expiación de los pecados o una promesa sagrada hecha a Dios. En Filipinas, este compromiso se conoce como panata, una promesa solemne que no puede ser incumplida y que se renueva año tras año. Personas como Rubén Enaje, por ejemplo, han sido crucificados en múltiples ocasiones desde 1985, llegando a hacerlo más de 30 veces. Para estos devotos, la fe supera cualquier temor o duda, considerándose una expresión de devoción que trasciende los límites del miedo. Sin embargo, la Iglesia Católica no aprueba oficialmente estas prácticas extremas, advirtiendo sobre los peligros que conlleve este recorrido espiritual en el que nos adentramos. Es mucho más que una simple experiencia de fe. Es una profunda transformación del alma, donde el dolor se transmuta en gratitud y la sangre derramada se convierte en un clamor desesperado por redención. En cada golpe, en cada herida, los participantes no solo experimentan sufrimiento, sino que también ven reflejadas sus creencias más sagradas, su sacrificio personal y su entrega total a una causa que trasciende la mera percepción física. La intensidad de estos rituales invita a la reflexión. ¿Te atreverías a presenciar algo así? ¿Serías capaz de ser testigo de un acto tan controversial, tan cargado de simbolismo y devoción? Este ritual, considerado por muchos un acto de fe extremo, se desarrolla en Filipinas,
un país cuya historia y cultura lo hacen singular en el vasto mosaico religioso de Asia. En un continente donde predominan el budismo, el islam y el hinduismo, Filipinas destaca por ser el único país asiático donde la mayoría de su población profesa el cristianismo. Según las estadísticas oficiales de su Oficina Nacional, para el año 2020, más del 92% de sus habitantes se identificaban como cristianos, con alrededor del 81% específicamente católicos. El resto de la población se distribuye entre protestantes, evangélicos y diversas iglesias independientes, formando un amplio espectro de expresiones religiosas dentro del mismo país. El catolicismo en Filipinas no es simplemente una religión importada de Occidente. Es una parte intrínseca de su identidad nacional, profundamente arraigada en la cultura, la política y la vida cotidiana. Sus raíces se remontan a la época del dominio español, que comenzó en 1565 y se extendió hasta 1898, cuando el archipiélago fue entregado a los Estados Unidos. La llegada de Fernando de Magallanes en 1521 marcó el inicio de la expansión de la fe católica, llevando no solo la cruz y la Biblia, sino también un cambio radical en la estructura social y cultural de las islas. La influencia española se manifestó en la construcción de innumerables iglesias y monasterios, en la erección de estatuas de santos y en la instauración de ritos que, con el tiempo, se entrelazaron con las tradiciones indígenas, creando una religiosidad única en su género. Festivales como el Quiapo en Manila, donde millones de peregrinos veneran la estatua del Nazareno Negro, representan un ejemplo palpable de esta devoción. La fe en la sanación y la bendición se manifiesta en rituales que parecen transportar a los participantes a un estado de éxtasis espiritual. Otro ejemplo emblemático es el Festival Sinulog en Cebu, dedicado al Niño Jesús, que combina en su celebración los vibrantes ritmos de tambores locales con las ceremonias católicas, transformando la festividad en una expresión festiva de lo sagrado y lo alegre. Estos eventos trascienden la simple tradición religiosa. Son declaraciones culturales, formas en las que los filipinos expresan su identidad en una sociedad que, aunque moderna y en constante cambio, mantiene una profunda conexión con su fe. Cada fin de semana, las iglesias se llenan de feligreses que participan en misas y ceremonias, mientras que en los medios de comunicación, los programas matutinos inician con oraciones y reflexiones espirituales. La política nacional, por su parte, refleja en muchas ocasiones valores conservadores, donde temas como el aborto siguen siendo ilegales, incluso en situaciones extremas en las que la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, en medio de estas rígidas posturas, surgen cambios y tendencias de transformación. La juventud filipina, cada vez más abierta y liberal, se nutre de las redes sociales, los medios digitales y los movimientos por la igualdad, luchando por reformas que consideran necesarias. Muchos jóvenes mantienen su fe, pero desean vivirla de una forma más personal y menos tradicional, soñando con una espiritualidad que sea más inclusiva y moderna. Quieren tener derechos para elegir su género y orientación sexual, acceder a métodos anticonceptivos, aumentar la participación de las mujeres en la vida eclesiástica, y abrirse a instituciones como los matrimonios civiles, los divorcios y la posibilidad de volver a casarse. La pregunta que surge entonces es, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la religión debería adaptarse a estos cambios, ser más abierta y comprensiva? ¿O debe mantenerse intacta en sus tradiciones? Comparte tu visión y reflexiona sobre el papel de la fe en la sociedad actual. Luego de todo, es imprescindible detenerse y reflexionar sobre un fenómeno que resulta verdaderamente singular en su naturaleza y significado: las bodas masivas que se llevan a cabo en Filipinas cada año. Cuando la mayoría de las personas piensa en el día de San Valentín, su mente suele asociar esa fecha con gestos románticos tradicionales, como la entrega de rosas, chocolates y velas que iluminan la noche en un acto de amor y ternura. Sin embargo, en Filipinas, esa misma fecha adquiere un matiz mucho más profundo, cargado de una relevancia que trasciende lo meramente sentimental, convirtiéndose en una celebración comunitaria, cultural y espiritual de gran magnitud. Estas ceremonias nupciales colectivas no son simplemente expresiones de afecto. En realidad, representan rituales con un significado que combina lo religioso, lo cultural y lo humanitario de manera inseparable. Cada año, miles de parejas,
provenientes tanto de las zonas urbanas como de las rurales, se congregan en plazas públicas, iglesias, salones comunales o en los ayuntamientos, con la esperanza de sellar su unión ante testigos oficiales como sacerdotes, alcaldes o funcionarios locales. La magnitud de estos eventos es tan impresionante que, en muchas ocasiones, se llevan a cabo varias ceremonias simultáneamente en distintos lugares, logrando que en un solo día se unan en matrimonio más de 1000 parejas, según reportes de publicaciones como el Philippine Daily Inquirer y CNN Filipinas. En estos actos, cada novia y cada novio viste con elegancia, luciendo trajes tradicionales que reflejan la cultura filipina, sosteniendo ramos de flores y pronunciando sus votos en presencia de sus seres queridos y testigos oficiales. La escena culmina con un beso oficial, acompañado de música, rezos, rituales simbólicos y los vítores y aplausos de una comunidad que celebra la unión. Sin embargo, detrás de la belleza y el romanticismo que rodea a estas ceremonias, existe una realidad que no siempre es visible a simple vista. La verdad es que muchas parejas en Filipinas viven juntas en una convivencia estable, pero no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear una boda formal y legal. Para ellas, celebrar una unión en el día de San Valentín, mediante una ceremonia sencilla y comunitaria, se convierte en una oportunidad para transformar esa convivencia en un matrimonio reconocido tanto por la ley como por la Iglesia. Este acto de formalización no solo les confiere derechos legales sobre sus hijos, propiedades y herencias, sino que también les otorga un reconocimiento social y espiritual que fortalece su vínculo. Los gastos relacionados con el registro del matrimonio, la vestimenta, las fotografías y, en ocasiones, un pequeño capricho, suelen estar cubiertos por las autoridades locales o por organizaciones comunitarias que apoyan estas iniciativas. Las bodas públicas reflejan, en muchos aspectos, el espíritu solidario y devoto de las comunidades filipinas, donde las tradiciones y la religión juegan un papel fundamental en la vida cotidiana. En una sociedad donde la influencia de la religión católica permea profundamente en todos los aspectos de la existencia, la legitimación de una unión mediante una ceremonia oficial elimina cualquier sensación de pecado o culpa asociada a la cohabitación sin matrimonio. Las parejas comprenden que al participar en estos rituales están entrando en un espacio sagrado, un pacto que trasciende lo meramente social y se convierte en un acto de fe y compromiso. No se trata únicamente de celebrar un día festivo, sino de afirmar un valor fundamental, el respeto, la lealtad y la fuerza de la familia como pilares esenciales de la comunidad. Para las autoridades locales, estas bodas masivas también representan una forma de demostrar asistencia social y compromiso con sus residentes. En ciudades como Manila, Quezon, Davao o Cebu, estas ceremonias se realizan con el respaldo y la participación de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, patrocinadores e incluso artistas, que aportan recursos y apoyo logístico. En algunos casos, se organizan concursos para premiar a las parejas más románticas, se realizan sorteos y se entregan regalos, como arroz, artículos para el hogar o productos básicos, destinados a las familias más pobres. Es común que muchos alcaldes participen personalmente en la celebración, fortaleciendo así los lazos con sus comunidades y ganando la confianza de sus habitantes. De este modo, la boda masiva del Día de San Valentín en Filipinas trasciende el simple acto de unir dos personas en matrimonio. Se convierte en un símbolo de los valores familiares, la lealtad y la cohesión social que caracterizan a una nación donde, a pesar de su reputación internacional como uno de los países más corruptos del mundo, la esperanza y la solidaridad comunitaria siguen siendo un faro de luz. La corrupción, que penetra en las estructuras nacionales en distintos niveles y a menudo socava la confianza en las instituciones, no logra apagar el espíritu de unión y compromiso. El propio presidente Rodrigo Duterte no dudó en reconocer públicamente que la corrupción en Filipinas había alcanzado niveles tan profundos y arraigados que la única vía para erradicarla por completo sería una transformación profunda del sistema institucional del país. La magnitud del problema quedó claramente evidenciada en uno de los escándalos más notorios y vergonzosos de la historia reciente, el llamado caso de las pastillas en la Oficina de Inmigración. En aquel episodio, se denunciaba que ciertos funcionarios se habían enriquecido ilícitamente aceptando sobornos por decenas de miles de pesos, permitiendo la entrada descontrolada de extranjeros visitantes sin los permisos adecuados.
La gravedad de aquella situación quedó evidenciada cuando se reveló que hasta el 90% de los empleados en esa dependencia estaban implicados en prácticas corruptas, lo que reflejaba una corrupción sistémica que permeaba todos los niveles de la administración pública. Durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19, las sombras de la corrupción que azotan al Estado volvieron a hacerse evidentes. En aquel periodo, altos dirigentes de las empresas estatales fueron acusados de apropiarse de miles de millones de pesos mediante transacciones fraudulentas relacionadas con el suministro de equipos y medicamentos, las cuales, en realidad, eran ficticias. Tales acciones no solo agravaron la crisis sanitaria, sino que también minaron la confianza ciudadana en las instituciones públicas, alimentando una sensación de desconfianza y desesperanza en la población. Las consecuencias de estas conductas ilícitas resultaron catastróficas para el país, puesto que la corrupción drenó con rapidez los recursos destinados a la salud, la educación y la infraestructura. Este flagelo impidió la inversión en capital humano, aumentó las tasas de pobreza y frenó el avance hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. Solo mediante una mayor transparencia, una gestión pública más disciplinada y la implementación de mecanismos efectivos de control, Filipinas podrá en el futuro dirigir sus recursos hacia áreas fundamentales como la educación, la atención médica y la infraestructura. De esa forma, será posible mejorar realmente la calidad de vida de millones de filipinos que hoy enfrentan las dificultades de un crecimiento desigual y una gestión ineficiente. En otro ámbito, en el símbolo nacional, la bandera de Filipinas, existe un significado oculto que pocos conocen y que revela una señal silenciosa pero poderosa. Si se le da la vuelta, la bandera parece declarar en silencio que el país se encuentra en estado de guerra. A simple vista, el diseño de la bandera resulta sencillo. Dos franjas horizontales, una de color azul y otra de color rojo, acompañadas por un triángulo en el lado izquierdo, adornado con un sol dorado y 3 estrellas. Sin embargo, detrás de su apariencia sencilla, hay un mensaje profundo y simbólico. Cuando en tiempos de paz la franja azul está arriba, representa la paz, la justicia y el progreso. Pero en momentos de conflicto, la franja roja se levanta, simbolizando el patriotismo, el sacrificio y la disposición a luchar por la nación. Esta proclamación tácita expresa que la nación está lista para defenderse y enfrentarse a cualquier adversidad. Esta tradición se instauró a principios del siglo XX, durante la presidencia de Emilio Aguinaldo, el primer mandatario del país. Desde entonces, cada vez que la bandera se iza con la franja roja en la parte superior, los filipinos comprenden que las circunstancias son difíciles y que la nación se encuentra en un momento de lucha. La historia de la bandera refleja los momentos más críticos del país, desde las rebeliones contra la dominación española hasta las batallas contra la ocupación estadounidense y japonesa. Más que un simple trozo de tela, la bandera filipina es una memoria viva y una voz silenciosa que narra la historia de un pueblo que ha sabido levantarse en los momentos más oscuros. Los 8 rayos del sol que figuran en el emblema representan las primeras 8 provincias que se levantaron en rebelión contra el dominio colonial. Las 3 estrellas simbolizan las principales regiones del archipiélago, Luzón, Visayas y Mindanao, unidas por un ideal común. Incluso en la actualidad, cuando la amenaza de conflictos o crisis se cierne sobre la nación, la gente mira hacia el cielo, buscando en la bandera un símbolo de esperanza y resistencia. Cuando desde arriba la franja roja se despliega en la bandera, todos saben que la nación está en pie de lucha, que no se rinde y que mantiene viva la llama del patriotismo. La bandera filipina, con su diseño sencillo pero cargado de significado, se convierte en uno de los símbolos más impresionantes del mundo, no solo por su estética, sino por su capacidad de comunicar sin necesidad de palabras. En un mundo saturado de fastos y superficialidades, la bandera de Filipinas destaca por llevar en su interior la historia, los sacrificios y la esperanza de un pueblo que, desde sus humildes comienzos en una pequeña cafetería de Manila, Jollibee emergió con determinación y visión, para convertirse en la cadena de comida rápida más grande y emblemática de Filipinas. La expansión fue imparable. Más de 1000 establecimientos se distribuyen a lo largo y ancho del archipiélago, mientras que en el extranjero su presencia continúa creciendo, alcanzando diversos países en América del Norte, Oriente Medio y Europa. La historia oficial del nombre Jollibee data de 1978, cuando reemplazó a la antigua marca El JB,
acompañada por la introducción de un símbolo que pronto se convertiría en un ícono. Una pequeña abeja de rostro alegre, vestida con un smoking de color rojo brillante. Para muchas familias filipinas, esta figura no es solo un logotipo. Con el tiempo, se ha transformado en un talismán, un símbolo de momentos felices y recuerdos entrañables. Es la imagen que acompaña los cumpleaños de los niños, las vacaciones en familia, y la primera mordida en una deliciosa hamburguesa, un símbolo de unión y celebración. Pero ¿qué es lo que hace a Jollibee verdaderamente especial? No se trata únicamente del variado menú, que combina con maestría clásicos de la gastronomía estadounidense con sabores autóctonos filipinos. Entre sus platos estrella se encuentran los espaguetis dulces, adornados con salchichas rojas y un toque de azúcar, las papas fritas crujientes y doradas, y el incomparable pollo Chicken Joy, servido con una salsa espesa y sabrosa que conquista paladares de todas las edades. Sin olvidar sus hamburguesas con un toque único, como las que llevan rodajas de piña, que aportan un toque tropical y distintivo. Esta fusión de sabores, familiar y muy propia del país, crea una experiencia que hace que los filipinos se sientan en casa, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. La magia de Jollibee no solo reside en su menú, sino en la cultura de cercanía, en ese sentido de pertenencia que logra transmitir a cada cliente, haciendo de cada visita un momento de alegría compartida. El ascenso meteórico de Jollibee ha sorprendido a expertos y analistas del mercado en múltiples ocasiones. La mayor sorpresa fue, quizás, cómo logró superar en Filipinas a uno de los gigantes mundiales de la comida rápida, McDonald's. La cadena local conquistó una porción significativa del mercado, logrando que millones de filipinos la prefirieran por encima de otras opciones internacionales, y consolidándose como una de las marcas más queridas en toda Asia. En ciudades como Nueva York y Los Ángeles, no es raro ver largas filas de personas que esperan ansiosamente la apertura de una nueva sucursal, lo que confirma su estatus y popularidad a nivel global. Sin embargo, la historia de Jollibee trasciende el simple éxito comercial. Se trata de un relato que narra cómo una marca nacida en el corazón de Filipinas logró conquistar corazones, encarnar la identidad nacional y, en cierto modo, difundir la cultura filipina más allá de sus fronteras. En un mundo donde, a simple vista, parecería impensable que todavía exista una nación donde el divorcio sea completamente prohibido, Filipinas sigue manteniendo esa singularidad. Es el único país en el mundo, aparte de una pequeña comunidad musulmana, que no permite el divorcio legal. La ley en vigor desde hace más de 70 años refleja la influencia profunda del catolicismo, así como del legado jurídico heredado de la época colonial española. En la práctica, los matrimonios infelices se enfrentan a una realidad dura. No hay una opción sencilla para disolver legalmente un vínculo que, en la mayoría de los casos, se ha convertido en una cadena de sufrimiento y desdicha. La única alternativa para quienes desean separarse es una complicada y costosa vía de anulación, que muchas veces implica largos procesos y un elevado gasto, o bien, recurrir a la separación legal, que deja a las parejas en un estado de limbo jurídico, considerados todavía casados en los registros oficiales. La ley, en efecto, los mantiene atados en un matrimonio que ya no funciona, en una especie de limbo legal que puede durar años, creando una situación de injusticia y frustración. Este marco legal, que ha permanecido vigente durante más de 7 décadas, tiene raíces profundas en la influencia del catolicismo, así como en las instituciones jurídicas de la antigua España colonial. Actualmente, Filipinas se distingue por ser el único estado en la Organización de Naciones Unidas que se niega a reconocer el divorcio como una opción legal, salvo en el caso de una pequeña comunidad musulmana, que puede acogerse a las leyes islámicas para divorciarse. Para el 95, ¿por alguna vez te has preguntado si existe alguna restricción legal para decir adiós en Filipinas? La cuestión permanece abierta, y aún son millones las personas que aguardan una respuesta clara a esa interrogante. Pero en un país donde el karaoke es considerado patrimonio cultural, la respuesta quizás tenga matices que van mucho más allá de lo legal. Porque en Filipinas, el karaoke no es simplemente un pasatiempo, sino una verdadera expresión de identidad y una parte intrínseca de la vida cotidiana. Mucha gente piensa que el origen de esta popular actividad se remonta a Japón, país asociado en la memoria colectiva con el karaoke. Sin embargo, el primer dispositivo de karaoke fue inventado por un filipino, Roberto del Rosario.
Este ingenioso creador no solo diseñó la primera máquina capaz de reproducir música acompañada de letras para cantar en público, sino que además dio nombre al fenómeno que hoy conocemos en todo el mundo, karaoke. La palabra, de hecho, proviene del japonés, pero su historia comienza mucho antes en Filipinas, donde la cultura del canto se ha arraigado profundamente en cada rincón, en cada calle, en cada hogar. En Filipinas, el karaoke trasciende la mera invención tecnológica. Se ha convertido en una forma de vida, en un lenguaje universal que une a las comunidades, en una celebración constante de la alegría y la expresión personal. En restaurantes populares, en callejones vibrantes, en los patios de casas modestas, las canciones se escuchan sin cesar. No hay motivo especial para cantar. Simplemente, los filipinos cantan porque así expresan sus sentimientos, porque en el canto encuentran consuelo en momentos de alegría, tristeza o simple fatiga después de un largo día de trabajo. Se estima que en el 90% de los hogares filipinos existe al menos un sistema de karaoke. Durante las tardes, en cualquier zona concurrida, se puede escuchar melodías llenas de amor, nostalgia o celebración, provenientes de pequeños bares, restaurantes acogedores o incluso desde el balcón de una vivienda en un segundo piso. Para los filipinos, el karaoke es más que una actividad recreativa. Es parte esencial de su rutina, un acto que fortalece los lazos sociales y alimenta la cultura comunitaria. En las calles, en medio de la algarabía, surgen espontáneamente competencias improvisadas donde cualquiera puede tomar el micrófono y demostrar su talento. Estas batallas callejeras, a menudo breves pero intensas, han sido el punto de partida para muchas carreras musicales internacionales. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran Cheris Pemepenko y Arnel Pineda, quienes comenzaron en esas batallas y posteriormente lograron fama mundial. El país, con su espíritu de sencillez y aceptación, ha convertido el karaoke en un escenario donde la voz no necesita ser perfecta, y donde la participación vale más que la afinación. Para los filipinos, cantar en público en estos contextos informales es un acto de comunidad, un acto que comparte alegría, crea recuerdos imborrables y fortalece los lazos sociales. La cultura del karaoke en Filipinas ha trascendido lo meramente lúdico para convertirse en un símbolo de identidad, en un modo de respirar la vida en comunidad, en una forma de expresar sentimientos profundos a través de la música. Por eso, no es exagerado decir que Filipinas se ha ganado el título de la capital mundial del karaoke, un lugar donde la música y la convivencia se funden en una celebración constante de la vida. Pero no solo de música vive Filipinas. En las calles, en los puestos callejeros y en los hogares, también se ofrecen otros sabores tradicionales que reflejan la riqueza de su cultura culinaria. Entre ellos, uno de los platos más emblemáticos y curiosos es el balut, un pequeño manjar que combina tradición y audacia. El balut es un huevo de pato fertilizado, que ha sido incubado durante aproximadamente 17 o 18 días, en los cuales el embrión se desarrolla dentro de la cáscara blanca y delgada. La preparación consiste en cocer el huevo al vapor o hirviéndolo en su propia cáscara, de modo que el líquido interno, junto con la yema y la proteína, formen un caldo sabroso y nutritivo que se bebe a través de un pequeño agujero en la cáscara. Antes de degustarlo, los filipinos suelen sazonar el balut con sal, o bien con una mezcla de chile, ajo, vinagre y un toque de colomansi, una especie de lima filipina. El acto de comerlo implica agitar ligeramente el huevo para distribuir los sabores y luego beber el caldo caliente. Después, se pela la cáscara y se disfruta de la carne tierna del pato, acompañada por la cremosa y sabrosa yema, cuya textura y sabor combinan la riqueza del huevo con una nota carnosa. ¿Y tú? ¿Te atreverías a experimentar algo tan extraordinario, a deleitarte con un manjar que parece salido de un sueño? Si la respuesta es afirmativa, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Si, por el contrario, no te atreves, escribe un 0. Permíteme que te transporte, con palabras, a un paisaje que parece irreales, pero que en realidad existe en la provincia de Bohol, en Filipinas. Imagina un vasto territorio salpicado por miles de colinas con formas casi perfectas, de un perfil cónico que se extienden hasta donde alcanza la vista, retrocediendo en una línea infinita que parece desafiar toda lógica. Durante la temporada de lluvias, estas colinas se visten de un manto exuberante de vegetación frondosa, que las cubre por completo, haciendo que parezcan joyas verdes brillando bajo un cielo nublado. Sin embargo,
Cuando llega la estación seca, toda esa exuberancia desaparece y el paisaje se transforma en un mar de tonos marrón intenso, como si el terreno entero hubiera sido cubierto por una capa de chocolate solidificado, congelado en el tiempo, en una especie de colcha de caramelo. Y esto no es una ilusión óptica ni una fantasía. Es la realidad que se extiende ante ti, las famosas colinas de chocolate de la provincia de Boal en Filipinas. Aquí, miles de estas formaciones, al menos 1268, se elevan del suelo con alturas que oscilan entre 30 y 50 metros, distribuidas con una simetría tan perfecta que parece que una mano cósmica las hubiera colocado con precisión milimétrica. La visión resulta tan impresionante que no existe en ninguna parte del mundo un fenómeno similar. La perfección de su forma, la regularidad de sus cónicas siluetas y el patrón de su disposición desafían toda explicación natural, generando una sensación de asombro y fascinación en quien las contempla. Según las leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo, estas colinas podrían ser vestigios de una antigua batalla entre gigantes, o quizás lágrimas petrificadas de una deidad enamorada, que quedó atrapada en la tierra. Por otro lado, los científicos ofrecen una explicación distinta, basada en procesos geológicos y naturales. Ellos sostienen que estas formaciones son el resultado de la erosión de antiguos arrecifes de coral, que con el paso de millones de años y por la acción de fuerzas tectónicas, se transformaron en piedra caliza. La acción de las lluvias, con su persistente desgaste, fue moldeando estas cilíndricas estructuras, que hoy nos maravillan con su singularidad. La diversidad de colores y su composición geológica única llevaron, en Odna Tisaka de Batsot Bosem de Sad Bosem, a que fueran declaradas Monumento Geológico Nacional, un reconocimiento a su valor excepcional. Desde entonces, miles de viajeros acuden cada año a Boal, ansiosos por presenciar en primera persona este dulce milagro de la naturaleza, un espectáculo que combina belleza, historia y misterio en un solo lugar. Pero la magia de esta región no termina allí. En un rincón escondido, entre el bullicio de la moderna ciudad de Las Pinis, ubicada al sur de Manila, yace un tesoro que parece detenido en el tiempo y que, sin embargo, sigue sorprendiendo a todos los visitantes. Se trata del órgano de bambú de Las Piñas, el único en su clase en todo el mundo y que sigue en funcionamiento desde hace más de 200 años. Fue construido en 1816 por un sacerdote español llamado Diego Sera, quien no solo ejercía como pastor espiritual, sino que también era un talentoso artesano y un ingeniero innovador. La estructura del órgano está compuesta por más de 1031 tubos, de los cuales 902 están fabricados íntegramente con bambú, un logro de una maestría admirable y casi milagrosa. La preparación de los tubos no era sencilla. Los residentes locales seleccionaban cuidadosamente los cañizos, los secaban al sol, los embadurnaban en arena de mar para protegerlos de plagas, y luego cada uno se cortaba y ajustaba con precisión en un mecanismo complejo que solo un artesano experto podía dominar. Cuando el órgano comienza a sonar, sus notas adquieren una tonalidad cálida, profunda y rústica, como si la misma naturaleza respirara a través de sus tubos, transmitiendo una sensación de conexión ancestral. A lo largo de los años, el órgano ha superado catástrofes, guerras y el paso implacable del tiempo, manteniéndose firme y en funcionamiento. En la década de los 70, fue enviado a Alemania para su restauración, un proceso que duró varios años, pero que culminó en 1975 con, en comparación con muchos países vecinos, el costo de vida en Filipinas resulta sorprendentemente accesible, especialmente para quienes llegan desde el extranjero o planean una estancia prolongada en el país. En ciudades de gran importancia como Manila o Cebu, con un presupuesto que oscila entre $500 y $600 mensuales, una persona puede cubrir sus gastos básicos sin contar el alquiler. La adquisición de un apartamento de una habitación en el corazón de la ciudad puede costar entre $400 y $700, dependiendo de las condiciones y la ubicación exacta. Sin embargo, si uno opta por residir en las zonas suburbanas, los precios bajan notablemente, situándose entre $200 y $350 mensuales, haciendo que la vida en estos lugares sea mucho más económica y accesible. La oferta gastronómica en Filipinas también es variada y económica. Comer en un restaurante local puede costar tan solo $2 o $3 por plato, mientras que en establecimientos de nivel medio, el coste promedio por comida oscila entre $10 y $15.
La infraestructura de transporte público, que incluye jeepneys, autobuses y un sistema de metro ligero, está bien desarrollada y resulta bastante asequible, facilitando la movilidad diaria de quienes residen allí. Los costos asociados a los servicios públicos, como la electricidad y el Internet, también se mantienen en niveles moderados. La electricidad para apartamentos pequeños y pequeños negocios suele rondar los $40 a $60 al mes, mientras que contar con Internet de alta velocidad cuesta aproximadamente $25 a $35 mensuales. Para una familia compuesta por 4 personas, los gastos mensuales totales, que incluyen alimentación, vivienda, transporte, servicios y otros gastos básicos, generalmente oscilan entre $1,700 y $3,000, dependiendo del estilo de vida y la elección de residencia. Lo que resulta especialmente destacable es la estabilidad de estos precios. En el año 2025, la inflación se mantiene cercana al 2%, siendo una de las tasas más bajas en toda la región. Esto favorece un nivel de vida accesible tanto para los habitantes locales como para los extranjeros que deciden instalarse allí. Gracias a estos costos razonables y a un clima tropical cálido, sumado a la calidez y hospitalidad de su gente, Filipinas está evolucionando rápidamente hasta convertirse en un lugar ideal. No solo para viajar, sino también para residir y trabajar a largo plazo. ¿Qué aspecto te sorprendió más de estos datos? ¿Quizás conoces otras características únicas del país? ¿Qué detalles destacarías de Filipinas? Nos encantaría que compartieras tus experiencias en los comentarios. Estamos muy interesados en escuchar tus historias y perspectivas. Espero que hayas disfrutado del contenido de hoy. Si así ha sido, no olvides pulsar el botón de me gusta y suscribirte al canal, así podrás estar atento a todos los videos emocionantes que publicamos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y de calidad. No dejes de ver el siguiente vídeo, que aparecerá en la pantalla, estoy seguro de que también te gustará. Y si quieres, comenta qué país te gustaría que exploremos en futuros videos, será un placer conocer tus preferencias. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Nos vemos en el próximo episodio.